a casa, y también queremos dar la bienvenida a todos los que ya se van sintonizando por nuestro canal de transmisión en vivo también y que nos acompañan de diferentes lugares. Estamos seguros que Dios nos va a hablar el día de hoy y que vamos a salir transformados si nosotros queremos, porque si no queremos que Dios transforme una parte de nuestras vidas, ¿qué creen que va a pasar? Nada, porque Dios no le obliga a nadie. Dios es un caballero y Él nos presenta su palabra, nos muestra el camino y nosotros elegimos si queremos o no queremos caminar por el camino que el Señor nos está mostrando. Amén. Ahora, por favor, sus Biblias conmigo, vamos a ir al libro de Marcos capítulo 5. Vamos a leer varios versos acá. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que lo hemos titulado Escucha, piensa y actúa. ¿Cómo se llama? Muy bien. Marcos capítulo 5 dice, Jesús, desde el verso 21, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. ¿Cómo se llamaba este hombre? Dice, cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo. Y dijo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. ¿Cuántos años? Y se había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró, de hecho se puso peor. Los que son papás quizás se van a identificar con la vida de este primer personaje que nos encontramos en esta parte que acabamos de leer. Este hombre que era un principal de la sinagoga, dice, y tenía su hija que estaba enferma. Estaba muriéndose. Yo veo como a veces los papás llegan a los hospitales, a las clínicas con sus hijos que están mal y a veces los médicos no les atienden porque están quizá atendiendo a otros, aunque le lleven por emergencia. ¿Y cómo se ponen los papás? ¿Verdad? No están ahí sentados, yo le espero nomás y le ven al hijo que está medio muriéndose. No, tratan de golpear la puerta, hablar con alguien, por favor, atiéndale. Y empiezan a reclamar, a levantar la voz, a llorar, porque hay esa desesperación de verle a un hijo que está de pronto por perder la vida y que alguien que sí podría ayudarle no le está ayudando. Y aquí vemos a este hombre llamado Jairo, que va donde Jesús está y le rogó, dice. Dice que primero cayó a los pies de Jesús. Imagínense eso. Y a veces nosotros como hombres nos arrodillamos frente a la gente para pedir un favor, para rogarle, haga algo por mí o haga algo por mi hijo. Pero este hombre sabía a quién se estaba inclinando y se inclinó a los pies de Jesús, dice, y le rogó con fervor. ¿Usted ha rogado alguna vez? Rogamos con fervor, ¿verdad? Con todo lo que podemos. Y dice este hombre que hizo eso y le dijo, mi hijita se está muriendo. Le dijo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Este hombre tenía una convicción súper clara de lo que Jesús podía hacer. Le dijo, ven y pon tus manos. Dijo, sobre ella para que sane y viva. Dos cosas completamente diferentes. Y dice que Jesús fue con él, pero había una gran multitud que le estaba esperando, y cuando él empezó a caminar hacia la casa de Jairo, pues toda la gente iba alrededor, le iban apretando. ¿Ha visto como cuando van los políticos por los barrios y sale toda la gente y cómo van allí tratando de avanzar y todo el mundo le quiere saludar y todo, ¿verdad? Y con Jesús todo el mundo quería tocarle a Jesús. Y ellos iban allí apretándole a Jesús. Y Jesús iba caminando hacia la casa de Jairo. Sin embargo, en ese momento en que Jesús iba caminando hacia la casa de Jairo, aparece una mujer en medio de toda esa multitud. Imagínense.
Y seguramente había mucha gente que también tenía alguna necesidad, tenía alguna dolencia, tenía alguna enfermedad, pero esta mujer tenía algo diferente. Dice que esta mujer ya iba 12 años sufriendo de una hemorragia continua. Y las mujeres saben lo que es tener una hemorragia. Pero imagínense tener una hemorragia que no pare, y que no pare ya por 12 años. Dice que había sufrido mucho tiempo ya con varios médicos, había visitado a uno, había visitado a otro y había gastado todo lo que tenía para pagarles. Eso quiere decir que no era una mujer que no tenía recursos, por eso tuvo, tuvo la oportunidad de hacerse revisar por varios médicos, pero nunca mejoró. Más bien dice que cada vez se ponía peor. Cada vez se ponía peor. Imagínese eso. Uno va con un médico para que le atienda y uno aspira que le den algo y ya se ponga mejor. Pero esta mujer no fue con uno, fue con varios. Y cada vez que ella pensaba que se iba a poner mejor, sucedía lo contrario y se ponía peor. Pero verso 27 pasa algo muy peculiar. Dice que ella había oído de Jesús. Había oído de Jesús. Los pensamientos que nosotros tengamos se van a formar también en gran manera de lo que nosotros escuchamos. ¿Qué hemos escuchado sobre algo? Hoy, por ejemplo, me llenó de mucha alegría ver cómo los niños están llegando del Camal Metropolitano, que estuvimos haciendo este trabajo de la gran aventura, ¿se acuerdan? Y cómo ellos, al inicio, ¿cuántos vinieron? 5. Hace 2 semanas que empezaron a venir. 5. La semana anterior, ¿cuántos vinieron? 9. ¿Se imagina esos 5? Uno no avisó a nadie, se quedó calladito. O son hermanos algunos. Pero avisaron a uno. Y vinieron 9. ¿Hoy cuántos vinieron? 11. Y una niña había comentado, yo ya les voy a avisar a mis primos para que vengan la próxima semana. Y estamos conversando de cómo hacemos con el recorrido, porque la furgoneta que tenemos, que venía al momento, es para 11. Y ya están 11 niños solamente, y también vienen adultos. ¿Se imagina eso? ¿Por qué? Porque alguien le comentó algo y oyó. Dijo, ya se pasa chévere con los niños, aprenden de la Biblia, hacen sus manualidades y todo, así que vamos, no sé qué se estarán diciendo entre ellos. Pero ellos escuchan, piden permiso, les dan permiso y están puntualitos esperando el recorrido. Y se vienen acá. Y usted ve que todo ese lugar está lleno de niños. Ya no nos entran los niños ahí, tenemos que acomodarles del otro lado. ¿Qué pasaría si usted hablara de lo que Dios está haciendo en sus vidas? Lo mismo pasaría. Y dice que esta mujer escuchó. ¿Qué usted ha escuchado sobre la vida? ¿Qué ha escuchado sobre el dinero, por ejemplo? ¿Qué ha escuchado sobre alguna enfermedad? Y quizás solamente el pensarlo ya le lleva a tener un estado de ánimo y una actitud frente a eso. Yo puedo decirles, pónganse felices, alégrense. La Biblia nos dice, alégrense. Pero si seguimos teniendo pensamientos de tristeza, de dolor, de frustración, ¿usted cree que se va a poner alegre? Difícilmente. La forma más fácil de cambiar la actitud o el estado de ánimo que tenemos es pensando en algo bueno. Pero normalmente siempre pensamos en el pasado y pensamos en lo malo. En todo lo malo que nos ha pasado, en todo lo que perdimos, lo mal que nos ha ido. Y eso nos deprime, nos entristece. Pero ¿podemos cambiar ese tipo de pensamientos? Claro que sí, con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Y dice que esta mujer escuchó. En el libro de Salmos 78, versos 5 al 7 dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Los judíos, ellos van pasando la ley a sus hijos de manera oral.
Y a una edad determinada, ya pequeñitos, yo no estoy seguro si es entre 5 o 7 años, ¿sabe una cosa? Ellos ya saben de memoria los 5 libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia se los saben de memoria. ¿Y cómo aprendieron? Escuchan, porque los papás les van leyendo, les van leyendo. ¿Se ha visto cómo los niños aprenden las canciones? Están escucha, 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 empiezan a tararear 2, 3 veces y ya se saben. Los niños aprenden así. Por eso es muy importante que nosotros como padres les leamos la palabra de Dios. Y si su hijo ya sabe leer, que le haga leer la palabra de Dios. A los niños, a los que saben leer, les regalamos ya los Nuevos Testamentos también para que aprendan a leer y caigan también los días domingos acá y puedan leer junto con nosotros. Y dice aquí que Dios estableció un testimonio y les ordenó a los padres que enseñen a sus hijos. Para que ellos enseñen, dice, a la generación, enseño a mis hijos, y para que ellos le enseñen a la generación que va a venir. Y dice que ellos les enseñen a sus hijos, y ellos a sus otros hijos. ¿Se imagina? Entonces, si estas generaciones crecen escuchando la palabra de Dios, dice, ¿qué va a generar en ellos? Dice, para que ellos pongan su confianza ¿en quién? En Dios. ¿Se da cuenta la responsabilidad que tenemos nosotros como padres para enseñar a nuestros hijos para que confíen en Dios? ¿Cómo van a confiar en Dios? Enseñándoles acerca de Dios. Dice, y que no se olvidaran de las obras de Dios. ¿Cómo van a saber qué obras Dios hace si nosotros no les decimos? Usted tiene que contarles a sus hijos lo que Dios ha obrado a través de la palabra, lo que Dios ha obrado a través de su vida. Yo a mis hijos les cuento lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en nuestro hogar, lo que ha hecho con nosotros como pareja. Y ellos saben. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que ellos pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios, dice, sino que guarden sus mandamientos. Por eso es que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Usted le enseña a un niño la palabra de Dios y aun cuando fuere viejo, dice la Biblia, ¿qué va a pasar? No se apartará. No se apartará. Pero a veces queremos ya cuando están adolescentes, entrando en la edad de la cebra, dicen algunos, porque no son solo burros, sino rayados. No sé cuán cierto sea eso. Esperemos que no nos pase con los que tenemos hijos que están creciendo y entrando en esa edad. Y a veces a esa edad queremos meterles y es más complicado. No es imposible, todo es posible con la ayuda de Dios. Y dice entonces que esta mujer había oído de Jesús. ¿Qué había escuchado de Jesús? ¿Qué creen ustedes que escuchó esta mujer de Jesús? Que sana. ¿Qué más creen que escuchó? Que hacía milagros, que sacaba a los endemoniados, que sanaba a las suegras. Porque uno de los primeros milagros que hizo fue eso, ¿sí o no? ¿Sanó a la suegra de quién? Por eso dicen que Pedro le negó, no sé cuán cierto sea eso. Pero ella había escuchado todo eso. ¿Qué es lo que usted ha escuchado? ¿Qué escucha diariamente? ¿Qué escucha usted? ¿Ah? ¿Lo que usted está escuchando le ayuda o le desanima? ¿Le fortalece o le debilita? ¿Le alegra o le deprime? ¿Qué escucha? El otro día iban a pasar la participación del colegio de mi hija la mayor, porque están participando en este concurso de unas bandas por la paz, algo así en un canal de aquí de nuestra ciudad. Y a las 4 de la mañana ya se levantó porque se iban a reunir a las 5 de la mañana en el colegio para apoyar a la banda. Yo fui a dejarle a las 5 de la mañana, ya le dejé allá y regresé. Y a las 6 iban a transmitir. Entonces mi hija pequeña dijo, papi, yo también quiero ver. Entonces le desperté y estábamos ahí, 10 para las 6. Prendo la tele, 10 para las 6, estaba dando una novela. Digo, qué raro. Y se acabó la novela y empezó el noticiero. Y empezó el noticiero con las noticias. Y nos vimos todo el noticiero y nunca aparecieron. Digo, qué raro. ¿Habrán grabado? ¿Qué sería? Y luego durante el día nos enteramos que ha habido 2 noticieros a esa hora, en el mismo canal. Uno para la costa y uno para la sierra. El que yo sintonicé era el de la costa. Entonces nunca le vimos. Pero en esa hora que nosotros estábamos viendo las noticias, todas las noticias que vimos era crónica roja, como le llaman.
Choque por aquí, asalto por acá, mataron a alguien por acá, otro muerto por aquí, una chica se ahorcó por acá. Y yo digo, Señor, qué bueno que no veo las noticias porque si yo empiezo el día viendo eso. Y hay gente que empieza viendo eso. Y hay gente que empieza leyendo ese periódico que ustedes saben. Y lo único que muestra dicen carne viva y carne muerta. Nada más. ¿Cómo usted puede comenzar el día escuchando malas cosas? ¿Se da cuenta? Deseamos empezar el día leyendo la palabra, conversando con Dios, leyendo sus promesas. Señor, tú estás conmigo. Aquí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hoy todo lo que haga lo voy a hacer bien con tu ayuda. ¿Cómo empieza usted el día? ¿Qué es lo que escucha? Hoy usted va a escuchar quién es Dios y qué tiene Él para usted. La Biblia dice que tenemos un Dios poderoso o todopoderoso. Todopoderoso. Hay gente que viene y dice, pastor, pues que el diablo es poderoso. Digo, claro, pero mi Dios es todopoderoso. Es todopoderoso. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él ha cambiado la vida de millones de personas a lo largo de toda la historia y lo sigue haciendo. ¿A cuántos de aquí Dios les ha cambiado la vida? ¿Se da cuenta? Poquitos a los que no han hecho nada, pero la gran mayoría nos ha cambiado la vida. Él sana enfermos y sigue sanando enfermos. Él libera al cautivo y lo sigue haciendo. El Padre envió a su Hijo Jesucristo para que tome nuestro lugar en la cruz y seamos perdonados y salvados. Envió al Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar, dice, y no planes de calamidad, para que tengan un futuro y una esperanza. ¿Se da cuenta? Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Y el Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que usted ha escuchado acerca de Dios? Porque depende de lo que usted haya escuchado acerca de Dios, de lo que usted haya escuchado de Jesús, entonces de acuerdo a eso usted va a pensar y de acuerdo a eso entonces usted va a actuar. Y dice que esta mujer había oído de Jesús. Había oído de Jesús. ¿Se da cuenta? Y dice ahí que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Pero por qué hizo eso? Verso 28 dice, pues pensó. Pensó. Esta mujer pensó, como había escuchado que Jesús sanaba, había escuchado que Jesús liberaba a los demonios, había escuchado que Jesús resucita a los muertos. Ella pensó que era posible ser sana. ¿Pero por qué? Porque había escuchado. Dios conoce la necesidad que usted y yo tenemos y Él quiere hacer un milagro en nuestras vidas. ¿Usted cree eso? Ahora, ¿usted cree que eso es posible en su vida? Porque a veces creemos que Jesús le puede sanar al otro. Creemos que Jesús puede prosperar al otro. Pero a veces no creemos que lo pueda hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. ¿Qué piensa usted acerca de las circunstancias que está viviendo? ¿Qué piensa de los problemas que está atravesando? Aquí es donde nosotros necesitamos poner en práctica nuestra fe y tener la certeza, la convicción de que vamos a ver un milagro. En el libro de Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, dice, en esto piensen. En esto piensen. Por eso es importante que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, para que pensemos en todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. ¿En qué piensa usted? ¿Piensa que Dios sí puede hacer un milagro en usted o no? En Mateo 12:25 dice, y conociendo, hablando de Jesús, dijo, conociendo él sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Por eso es que cuando una pareja
empieza a caminar en división, pueden terminar separándose. Porque ya tienen dos visiones. Eso es división, tener dos visiones. El uno piensa una cosa, el otro piensa la cosa y no se logran poner en acuerdo. Por eso hay un poder especial cuando nos ponemos en acuerdo en nuestros hogares. Pero necesitamos ponernos en acuerdo nosotros primero. Porque un rato pensamos, sí, Dios me va a ayudar. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra y salimos, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y salimos alegres, llenos de fe, llenos de fortaleza. Pero salimos de este lugar, recibimos una llamada haciéndonos de acuerdo de lo que nos está pasando. Y otra vez, oh no, ¿qué voy a hacer? Me va a ir mal, no voy a lograr pagar esto, no voy a poder hacer esto, me estoy muriendo, este dolor cada vez es peor. ¿Se da cuenta? Y empezamos a tener dos tipos de pensamientos. Un rato pensamos bien, al rato pensamos mal. ¿Cómo se les llama a esas personas que a ratos hablan bien, de pronto cambian de tema y hablan? Creo que hay bipolares espirituales. Porque uno es, confío en ti, Señor. Y otro, no. Y hacemos cambios así, al rato. Y el enemigo está ahí lanzándonos ahí pensamientos, lanzándonos pensamientos negativos. Y nosotros somos los que elegimos aceptar ese tipo de pensamientos o no. Usted elige quedarse en ese estado, pensando negativamente o no. Pero necesitamos dejar esa bipolaridad de pensamiento. Porque imagínese usted, un rato pensamos bien y estamos felices, otro rato pensamos mal y estamos tristes. Un rato le ve feliz y el otro rato otra vez deprimido. Y al rato, dijimos, ¿y esta persona qué rara? Que imagínese, estamos hablando aquí con Jonathan, ¿y cómo te ha ido? Y felices y todo, yo, chuta, la vida es una tontera hoy. O sea, ¿qué le pasa? Estamos hablando bien y me sale con cosas negativas. ¿Qué le pasa a este? Y a veces somos así con Dios. Decimos, Dios, yo creo en ti, yo he escuchado de ti, yo pienso que sí me puedes ayudar. No, esto no es posible, tú no puedes. Mejor me voy a buscarle al que hace la limpia. Hay gente que hace eso. Y pone esa confianza que ya tenía por lo que había escuchado y empezó a tener esos pensamientos, pero viene un pensamiento negativo y eligen el pensamiento negativo y actúan negativamente. Y esta mujer podía haberse quedado así. Había escuchado de Jesús y pensó. Dijo, pues pensó, si tan solo tocara su túnica o el borde de su manto, voy a quedar sana. Eso pensó. ¿Sí o no? Hasta ahí estábamos bien. Porque había escuchado, tuvo un pensamiento de fe. Dijo, si le toco, voy a recibir mi milagro. Si le toco, voy a ser sana. Pero ¿qué tal si se hubiera quedado hasta allí? ¿Ah? Dice la palabra de Dios, cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo, el séptimo año, el año de remisión está cerca y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Cuídate, dice, de que no haya pensamiento de perversidad en tu corazón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice el libro de Proverbios también. Conforme usted piensa, así somos. Como pensamos, así somos. Y esta mujer había escuchado de Jesús. Pensó. Tuvo un pensamiento de fe. Tuvo esa certeza porque ella dijo, si yo apenas le toco, voy a ser sana. Y el día jueves en la Academia de Líderes estábamos juntamente hablando también acerca de la fe. ¿Y qué era la certeza? ¿Se acuerdan los que vinieron? ¿Qué era la certeza? Seguridad de que va a pasar. Y esta mujer tuvo esa seguridad de que va a pasar. La fe ve. ¿Se da cuenta? Tiene la certeza y la fe ve. La fe no imagina. Eso hablamos el día jueves. No es imaginarse, yo me imagino que estoy sana. Ella no dijo, yo me imagino que estoy sana. Yo me imagino que si toco voy a ser sana.
Es que ella pensó, ella ya se vio sana. Ahí es donde usamos la fe. Y usted tiene que usar la fe de esa manera en medio de sus circunstancias. La circunstancia puede decir, sí, estamos mal, estoy enfermo, estoy endeudado, estoy así, estoy asado, estoy cocinado. Pero yo por la fe veo algo diferente. Veo que Dios está obrando en medio de eso. Me estoy fortaleciendo. Estamos unidos buscando del Señor. Estamos orando. Yo veo, tengo la certeza de que esta situación va a cambiar. Y esta mujer dijo, esto va a cambiar. Perdón. Y en tercer lugar, ¿se acuerdan cómo se llamaba el mensaje? Escucho, pienso, actúo. Y entonces dice que esta mujer se acercó por detrás entre la multitud. ¿Cuántos años iba ya con el problema de hemorragia? ¿Usted cree que debe haber estado fuerte? Uno cuando pierde sangre se debilita. Y peor haber perdido tanta sangre durante tantos años. Y dice que ella se abrió paso entre la multitud. Yo no sé qué habrá hecho. Yo no sé si se arrodilló, iba gateando entre la gente, abriéndose espacio entre las piernas de las personas. Quizá le pisaron sus manos en algún momento porque iba mucha gente alrededor de Jesús. Pero ella escuchó y ella pensó y dijo, si tan solo logro tocar su manto. Y ni siquiera dijo, si le logro abrazar. No dijo, si él me toca. Dijo, si tan solo logro tocar el borde. ¿Qué es el borde? Si solo logro alcanzar el filo de su manto, yo voy a ser sano. Yo voy a ser sana. Y no le importó las circunstancias. Dijo, yo voy a ser sana. Y se abrió paso entre la multitud. ¿Y qué es lo que sucedió? Verso 29. Dice, al instante la hemorragia se detuvo. Y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Al instante. No dice que ella tocó el borde y luego mientras se salía de entre la gente, no, dice que fue al instante. Y ella sintió en su cuerpo. Cuando uno está mal y se empieza a poner mejor, uno se da cuenta o no. Cuando uno le agarra el hambre nomás, no ha comido. La primera cucharada de sopa o de lo que sea, ya se siente mejor. Imagínese ella, 12 años sintiéndose mal. Y vio, ella sabía que tenía esa hemorragia y al instante ella supo que esa hemorragia se paró y ya se sentía mejor. La fuerza volvió a su cuerpo porque escuchó, pensó y actuó. Y a veces nos cuesta actuar. A veces nos limitamos a actuar. Y esta mujer no se quedó solamente en eso. Esta mujer dijo, esta es mi oportunidad. Tengo que hacer algo el día de hoy. Es mi oportunidad y no la voy a dejar pasar. ¿Actuar qué es actuar? Hacerlo es moverse. Y mis hermanos, es el tiempo que nosotros actuemos. Quizá usted ha estado mucho tiempo escuchando, creyendo, pero ya es tiempo de que actuemos. Es tiempo de que nos movamos. Un día un pastor lanzó un desafío dentro de una iglesia y él dijo, ¿habrá alguien aquí que pueda hacer una hamburguesa mejor que estas? Y dio la marca de una hamburguesa muy conocida. Y ahí quedó. Y hubo un muchacho que escuchó con su familia. Él dijo, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Y era una familia que estaba económicamente mal, re mal y re mal. Pero cuando escuchó eso, él pensó, dijo, lo voy a hacer. Yo sé que lo podemos hacer. Y ahora tienen una cadena inmensa de hamburguesas. Inmensa. Les han hecho reportajes y de todo. Pero al inicio no fue así. Al inicio tuvieron que esforzarse en una carretita y cargar la carreta todos los días, empujar la carreta todos los días, sin importar la lluvia, sin importar la inclemencia del tiempo, lo hacían todos los días. Entonces, oh no, hoy está lloviendo, hoy está haciendo mucho diluvio, yo no salgo de la casa. Hoy no abrimos el negocio. No, se esforzaron, actuaron.
Uy, no, está haciendo demasiado sol, me voy a quemar, no nos vamos a la iglesia. La escuchamos nomás al pastor por la transmisión, acostaditos. Ya vamos a bloquear la señal en Quito, creo yo, para que los de Quito vengan. Y abrimos solamente a las otras provincias, porque ya me indicaron que sí ha habido cómo, no sabía, pero ya sé que sí. Es tiempo de que nosotros actuemos. La gente que está buscando trabajo, es tiempo de que actúe más y empiece a buscar más. Es tiempo de golpear las puertas. Es tiempo de emprender quizá ese negocio que usted ha estado pensando por tiempos. Es tiempo de empezar a hacer pactos con Dios. Es nuestro tiempo de actuar. ¿En qué usted ha estado pensando? Uy, si hago, no lo hago, sí lo hago, como el chavo. ¿Se acuerdan del chavo? O era el Kiko, ya ni me acuerdo cuál de los dos. Pero lo hago, sí lo hago. Y nunca lo hacía. Nunca lo hacía. O el Chapulín, ya ni me acuerdo siquiera de eso. Pero este es nuestro tiempo de actuar. Esta mujer actuó y por eso es que inmediatamente fue sana. Quizás su resultado está a la distancia del primer paso que usted tiene que dar. Si esta mujer no hubiese actuado y se hubiese quedado pensando, dice que pensó, si solo tocar el borde de su manto, voy a ser sana. Y se quedaba así, pensando, imaginándose y viendo a Jesús que se va con la multitud. Y se hubiera quedado hasta ahora pensando, hasta ahora hubiera estado con la hemorragia. Pero esta mujer dice que actuó. Y en la palabra de Dios nos encontramos con muchos ejemplos de hombres y personas que actuaron. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11, en donde nos habla de la fe. Y en el versículo 4 empieza que por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín, porque la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Y dice verso 5, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir y desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios, era una persona que actuaba conforme a la palabra de Dios. Abel ofreció un sacrificio, lo hizo, actuó de la manera correcta. Verso 7 dice, por la fe fue que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. Porque él se hubiera quedado con lo que Dios le dijo. Él escuchó lo que iba a pasar. Y él hubiera pensado solamente, ay, si hiciera esa barca. No, dice que lo hizo. Actuó y por eso su familia fue salvada del gran diluvio universal. Y dice verso 8, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por heredad. Actuó, caminó, hizo lo que tenía que hacer. Dice, lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó, ella actuó. Y usted y yo necesitamos no solamente haber escuchado lo que Dios puede hacer, no solamente pensar en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, necesitamos actuar. Por eso dice, por la fe Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Actuaron, desataron la bendición en sus hijos. Josué, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Él actuó. Vemos a Moisés cómo actuó también obedeciendo la palabra de Dios. Vemos a David cómo actuó frente a Goliat, frente a este gigante. Si él se hubiera quedado solamente atemorizado por lo que pasaba todos los días con el ejército de Israel, nunca hubiéramos sabido de la victoria que pudo tener frente a Goliat. Pero ¿qué hizo David? Actuó. Actuó. Pablo actuó, Pedro actuó, todos los hombres que están en la Biblia actuaron, hicieron algo, se movieron. Este es nuestro tiempo de actuar.
ya ha escuchado, ya cambió su forma de pensar. Entonces, mis hermanos, es nuestro tiempo de actuar. Dejemos la pereza, dejemos el temor, porque si no nos lanzamos al agua, como dicen, nunca aprenderemos a nadar. Si usted no se lanza a ver cómo Dios puede obrar milagrosamente en sus vidas, usted va a ver cómo los milagros solamente suceden en las vidas de otros y no en las nuestras. Dios está con nosotros, su presencia va con nosotros. Dice la palabra de Dios que su ángel acampa alrededor de todos los que le temen. ¿Y usted le teme a Dios? ¿Usted es justo? Entonces usted tiene un ángel del Señor que está al lado de usted, acampa al lado de usted, Él guarda su vida. Tenemos al propio Jesús que está en nuestros corazones, tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos impide actuar? Es que tengo miedo, pastor. Sí. Por eso tiene que pensar, tiene que escuchar la palabra para que ese temor se vaya. Y a pesar de ese temor que usted tenga, usted va a actuar. Va a actuar. Los que eran novios, cuando estaban de novios, a pesar de la suegra futura que iban a tener, actuaron. A pesar del miedo, dicen, uy, si me sale la suegra, si me sale el suegro, ¿qué hicieron? Ahí van. ¿Sí o no? Y ahora con mayor razón, son las bendiciones de Dios, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, porque Dios bendice a los justos, no solamente por una, por dos, por tres o cuatro generaciones, por muchas generaciones. Por eso es nuestra responsabilidad que les enseñemos la palabra de Dios, que ellos escuchen del Dios todopoderoso que tenemos y que ellos cuando atraviesen una circunstancia difícil, ellos también puedan pensar y decir, oh, ya me acuerdo cómo mi papá, mi mamá me contaban que el Dios en el que creemos puede también actuar milagrosamente en mi vida en medio de esta circunstancia y voy a actuar como ellos lo hacían. ¿Y qué bueno sería escuchar a nuestros hijos? Acercarse un día y decirnos, papá, mamá, me enseñaste a confiar en Dios. He pasado situaciones difíciles, pero yo me acuerdo lo que escuché de Dios. Y por eso es que yo he pensado y pienso que Él puede hacer milagros conmigo. Y por eso he actuado bien y Dios ha cumplido, ha honrado su palabra. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Dios quiere hacer un milagro en su vida. Él es Dios de milagros. Y lo primero que usted necesita para recibir un milagro en su vida es aceptar a Jesús en su corazón. Y ahí donde usted está, le invito a que repita esta oración conmigo y le diga, Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he estado lejos de ti, pero hoy elijo acercarme. Perdona mis faltas, acéptame como un hijo tuyo. Haz de mí una nueva persona. Hoy yo quiero nacer de nuevo. Si usted hizo esta oración en esta mañana, es el primer paso. Es el primer paso para que usted pueda empezar a actuar por fe. Y si usted ya ha nacido de nuevo, usted debe entender que tenemos este Dios de milagros, del cual usted ya ha escuchado, pero quizá usted ha pensado que ese Dios actúa en otros, pero no en usted. Que ese Dios hace milagros en otros, pero no en usted. Yo le invito en esta mañana para que cambie ese tipo de pensamiento. Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para usted. Él tiene una fe y una esperanza para usted. Él tiene un milagro esperando para usted. Así que es tiempo de cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos de fe. Como esta mujer, si tan solo, dice que ella pensó, si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sana. Cambie ese pensamiento. Si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser próspero, voy a ser liberado, voy a ser salvado. ¿Cuál es el milagro que usted está esperando en su vida, en su familia, en sus hijos, en su esposo, en su esposa? Él es el Dios de milagros. Una palabra suya es suficiente para cambiar nuestro presente.
y abrir las puertas hacia un futuro de grandeza, un futuro glorioso. ¿Qué es esto que usted ha estado dejando atrás, aplazándolo cada día y no ha estado actuando? Es tiempo de ser mejor, es tiempo de tener una mejor actitud, es tiempo de congregarse con fidelidad, es tiempo de aprender más de la palabra de Dios, es tiempo de empezar a hacer que las cosas sucedan, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Si Él va delante de nosotros, Él pelea nuestras batallas, en Él tenemos ya nuestra victoria segura. No hay nada que nos pueda detener. Ese es el Dios que tenemos. No es un Dios que nos dice, anda y pelea solo. Él ya fue y peleó por nosotros. Y nosotros tenemos que salir y conquistar esas victorias, tomar esas victorias que ya nos pertenecen. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú eres el Dios de milagros. Gracias porque hemos escuchado de quién es Jesucristo, de quién es el Espíritu Santo, de quién eres tú, mi Dios. Ayúdanos a cambiar nuestros pensamientos por pensamientos de fe, por pensamientos de victoria. En el nombre de Jesús, hoy desechamos todo pensamiento de derrota. Hoy desechamos todo pensamiento de negatividad. Repite en voz alta conmigo, dígale, Señor Jesús, yo llevo a la cruz del Calvario todo pensamiento de iniquidad, todo pensamiento de limitación, todo pensamiento de pobreza, de miseria, de enfermedad. En el nombre de Jesús, hoy renuncio a vivir en limitación. Hoy renuncio a vivir en pobreza. Hoy renuncio a vivir en enfermedad. En el nombre de Jesús. Póngase de pies ahí donde usted está. Levante sus manos un momento en ese lugar. Dígale, mi Dios, hoy elijo tener pensamientos de fe. Levante sus manos y dígale, lléname de pensamientos de fe. Llena mi vida con pensamientos de fe. Y dame la fuerza para actuar a pesar del temor. Dame la fuerza para seguir a pesar del temor. Dame la fuerza para conquistar a pesar del miedo. Porque tú estás conmigo. Tú vas conmigo. Él es el Dios de milagros. Él tiene un milagro para su vida. Llena nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Llénanos de pensamientos de fe en el nombre de Jesús. Llénanos con esos pensamientos de grandeza en el nombre de Jesús. No hay nadie como tú, oh Dios. Te vamos a adorar, oh Dios, porque sabemos quién eres y sabemos quiénes somos nosotros en ti. Porque tú estás vivo, Dios. No estás solo vivo en el cielo, estás vivo en nuestros corazones, estás vivo en nuestras vidas. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Amén. Y amén. Amén. Tomen asiento, por favor.